Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. En el tema de hoy vamos a tratar acerca de lo que es cómo reducir bloques cuando tenemos diagramas de bloque muy complejos, cómo hacer las reducciones en estos sistemas. Y básicamente esta parte es necesaria porque siempre nos enfrentaremos a diversos sistemas de control que contienen muchísimos bloques. Y la mejor forma de trabajar con estos sistemas es trabajar por métodos de reducción, con el fin de que podamos tener un sistema más fácil de trabajar, de comprender, y con el fin también de que podamos tener las funciones de transferencia asociadas a estos sistemas de control. Entonces, todo sistema de control contiene bloques. Los bloques son subsistemas de los sistemas de control. Son bloques que están unidos por medio de se tienen pues interconexiones entre bloque y bloque. Y con el fin habíamos dicho que con el fin de trabajar con sistemas en los cuales tenga una configuración amplia de muchos bloques, trabajar en el dominio del tiempo no es algo pues sabio o útil, debido a que trabajar en el dominio del tiempo implicaría realizar lo que son integrales por convolución. Entonces habíamos comentado que por eso trabajar en el dominio de la frecuencia, en donde tenemos multiplicaciones de diferentes funciones, resulta ser intuitivamente mucho mejor. Entonces aquí iniciaremos con el álgebra de bloques, que son unas reducciones que uno realiza. Es como una matemática que se tiene en cuenta a la hora de reducir sistemas de control en los cuales tengo muchos bloques. Yo puedo tener, por lo menos en un proceso industrial, puedo tener 80 a 100 lazos de control, y la mejor forma para trabajar con sistemas extensos es reduciendo. Entonces aquí vamos a mirar algunos conceptos básicos del álgebra de bloques. Son como unas propiedades que se tienen, así como las propiedades que tenemos en la aritmética, de propiedad conmutativa, propiedad asociativa. Aquí también en el álgebra de bloques se tienen unas propiedades que son muy útiles a la hora de hacer transformaciones o de hacer reducciones de sistemas de control. Entonces miren aquí, este es un ejemplo, cambio de punto de suma. Yo puedo tener dos sumadores en serie, como en este caso. Tengo un sumador, bueno, realmente este es un restador que va a ser A menos B. La salida va a ser A menos B y entra este sumador que se le suma una señal C. Y al final tengo A menos B más C. Esto es equivalente simplemente a cambiar la posición de los sumadores, colocar A más C acá y la salida se le resta B. Entonces queda A menos B más C. Es algo como bastante intuitivo, sencillo, pero verán que cuando tengamos diagrama de bloques extensos será muy útil. Entonces ahorita cuando tengamos ejemplos veremos la aplicación. Otro que se usa mucho es este, movimiento del punto de suma. Por lo general en los sistemas de control se acostumbra a tener dos sumas, o sea, a tener un sumador, perdón, con dos señales. Aquí tenemos un sumador con tres señales. A menos B más C sería la salida, y se puede separar en dos sumadores, A menos B y el otro más, se le suma C y al final quedan todas estas, la suma de todas estas tres variables, A menos B más C. Número 3, bueno, yo les recomiendo que todas estas configuraciones las copien en el cuaderno mientras ven el video. Si yo estuviera haciendo la clase de manera síncrona, ustedes estarían copiando conmigo. Pero entonces sí pueden ir pausando y pueden ir copiando, porque a medida que copiamos, nuestro cerebro va reteniendo lo que se va haciendo. De manera que cuando tengamos un diagrama de bloques extensos podamos recordar y sacar de lo que hemos escrito con el fin de llevarlo allí a la práctica. Punto 3, aquí tenemos movimiento de punto de reparto y generación de doble punto de suma. Es decir, si yo tengo A menos B, que sería esta señal, y aquí saco un punto de reparto, es decir, esta señal va a otra parte, A menos B
se va a combinar con otro circuito. Una forma de hacer una transformación para este sistema es generando dos puntos de suma. Es decir, tengo A menos B acá, pero aquí esta misma entra a otro punto de suma, menos B, y me queda A menos B. De manera que aquí estas dos señales que tengo de A menos B las genero aquí por medio de estos dos puntos de suma. Bloques en paralelo, esto ya lo sabemos. Si tenemos dos bloques, si tenemos A por G1 y también A por G2, y al final ambos llegan a un sumador, estos bloques en paralelo simplemente es como sumarlos, G1, G2, y tengo un solo bloque y al final tengo A por esa suma de los dos bloques. Si tengo un sumador donde estoy sumando muchos bloques en paralelo, al final pues simplemente es la suma de todas esas funciones de transferencia. 5. Bloques en serie. Sabemos nosotros que si tenemos bloques en serie, tendríamos al final que la función de transferencia equivalente va a ser la multiplicación de todos esos bloques que tenemos en serie, ¿no? Aquí tenemos A por G1 por G2 y al final sería A por la función de transferencia equivalente que va a ser G1 y G2 como tal. Esto es muy trivial aquí en el dominio de Laplace, pero cuando veamos sistemas en tiempo discreto, veremos que va a ser diferente. No será así tan trivial como realizar la multiplicación. El punto 6 tenemos movimiento del bloque fuera del punto de suma. Entonces, si yo tengo A más B y entra un bloque G, que al final lo que va a salir aquí va a ser A más B por G. Es simplemente como sacar este bloque, traerlo hacia la izquierda, pero como aquí hay una suma antes del bloque, tengo que llevar el bloque a ambas señales, tanto A como a B. Entonces A por G más B por G y al final me queda lo mismo, ¿no? A más G por G. Este es muy útil, de hecho en algunos de los ejemplos lo veremos. Que cuando tenemos esta configuración se conoce movimiento del bloque a la derecha del punto de suma. Aquí tengo A por G menos B, es lo que sale de acá. Si yo quiero quitar este bloque de aquí y meterlo adentro, como ocurre acá, meterlo adentro, como este bloque ya va a estar sumado por las dos señales, tendría que dividirlo entre el bloque, es decir, aquí tengo A más y B tendría que ir dividido entre G de S. Miremos que si B se divide entre G, aquí saldría B sobre G, ¿no? Y aquí viene entrando A. A por B menos, A menos B sobre G. Al multiplicar por G, pues simplemente se cancela el G. Y queda G ahora en A. Y queda de esta forma A por G menos B como quedó en este caso. Es decir, lo que hice fue mover el bloque que estaba aquí a la izquierda, lo pasé después del sumador. Y cuando hago eso, que pase un bloque después de un sumador, debo dividir entre ese bloque. Debo dividirlo en todas las señales que están en el sumador. Entonces, si quiero meter el bloque en el punto de reparto, como ocurre aquí, A por G, aquí sale A por G y puedo sacar aquí un punto de reparto A por G. Yo puedo simplemente cambiar el punto de reparto y moverlo hacia la izquierda. Cambiar este punto y moverlo hacia acá atrás. Entonces, si lo muevo hacia atrás, tengo que dejar a G tanto acá como en el de abajo, ¿no? El 9, extracción del bloque fuera del punto de retardo. Entonces tengo este bloque, lo saco, lo llevo hacia la izquierda y al final como queda multiplicando por G, tengo que dividir entre G. Y aquí tendría esta configuración. Si se dan cuenta son equivalentes, ¿no? Y ya en la configuración en paralelo, si yo quiero extraer un bloque como ocurre acá, supongamos que quiero extraer un bloque, el bloque que está abajo, G2, lo quiero sacar de la configuración en paralelo. Como lo voy a sacar y va a estar multiplicando por esta señal que es A, yo tengo que verificar que como lo saqué, ahora
como lo saqué de aquí, como lo sacamos, lo que ocurre es que tenemos que dividirlo acá, porque cuando tenemos G2 sobre G2, pues da 1 multiplicado por G1, aquí saldría esta señal. Y aquí no tendríamos que hacer nada porque como A ya estaba multiplicado por G, entonces saldría por acá, ¿no? A por G quedaría la suma. Es decir, entonces si yo saco un bloque de acá, cuando lo saco debo dividirlo adentro, porque el hecho de sacarlo ya compromete a que G1 esté multiplicado por G2. Entonces como lo saco acá, debo dividirlo entre G2, como se puede ver allí. Y ambos bloques podemos darnos cuenta que si hacemos la multiplicación G2 entre G2 da 1 por G1 da G1. Entonces aquí tendría A por G1. Ahora entraría el sumador A por G1. Ahora acá sería A por G2 por 1. Entonces al final queda A por G1 más A por G2. Eso sería el valor de Y, la salida. Aquí también sería igual. A por G1 más A por G2. El 11 es esta configuración, que se conoce como realimentación negativa. Es una configuración muy típica que nosotros veremos en sistemas de control. Es una configuración que, mejor dicho, es la configuración básica con la que diseñamos controladores, con la que hacemos todo el análisis. Por eso será muy común ver esta configuración en muchos problemas que estaremos trabajando. ¿Qué es esta configuración? Vamos a dibujarlo aquí. Realimentación, bueno, negativa. Negativa porque tenemos esto. Aquí está el menos. Ese menos garantiza una comparación, ¿no?, entre la referencia y la señal que sale de aquí, que esto se supone que es el sensor. Entonces, esta es una función de transferencia. Aquí tengo mi salida. La idea es que aquí se genera una señal de error, ¿no? Se supone que esta Y se aproxima a esta YS, lo que sale del sensor, si esto es un sensor, se aproxima. Pero bueno, podamos omitirlo, poniendo que sea cualquier función de transferencia que no sea sensor para generalizarlo. Esto se conoce en un sistema de control de esta forma. GDS se conoce como función de transferencia en lazo directo. ¿Por qué lazo directo? Porque simplemente yo veo desde acá, veo directamente a Y. Y solamente está esa función de transferencia en lazo directo. ¿Cómo se conoce HDS? HDS, que por lo general es un sensor que me está llevando la realimentación. Si se dan cuenta, esto es la realimentación. Tomar de la salida y volver esto acá y compararlo con la entrada. Esto es lo que se conoce como realimentación. Esto. Esa es la realimentación. Entonces, este HDS es conocido como función de transferencia de realimentación. De la función de transferencia de realimentación. Aquí la realimentación es negativa, ¿no? Realimentación negativa, que es lo deseado. Si esto fuera positivo y positivo, aquí no se genera una señal de error, sino que una señal que va a ser creciente. Y eso no es deseado, llevaría al sistema a la inestabilidad. Todos los sistemas de control en lazo cerrado, esto es un sistema de control en lazo cerrado, tiene realimentación negativa. Ahora, hay otra función de transferencia que usaremos muchísimo para el diseño de controladores,
que aquí no se ve directamente, pero es simplemente la multiplicación de G por H. Tenemos G por H. ¿Qué es G por H? Si yo abro el lazo acá, supongamos que yo lo abro, lo que voy a ver va a ser G por H. Y por eso se conoce función de transferencia en lazo abierto. En lazo abierto. Esta es la función de lazo abierto, que es G por H. Esta función se usa para diseñar controladores. Y también analizar estabilidad. En esa función de lazo abierto está la estabilidad de mi sistema de control. Entonces, aquí hay unas cosas que podemos mirar. Este se conoce como un punto de bifurcación. Punto de bifurcación. Y este punto se conoce acá como punto suma. Son las partes de este sistema de control de alimentación. Ahora, ¿cómo calculamos la función de transferencia de este sistema en lazo cerrado? Entonces, en lazo cerrado lo que tenemos es esto. ¿Qué nos piden? Ah, bueno, me falta otra cosa, perdón. Aquí me falta otro detalle, que es esta función de transferencia. TS. TS es la que me relaciona la salida con respecto a la entrada. Bueno, comúnmente se reconoce como TS. Pero siempre que vaya a obtener la función de transferencia entre la salida y la entrada, esto se conoce como función de transferencia en lazo cerrado. Esta es la que me está relacionando directamente la salida con la entrada. Entonces podemos decir que esto deben recordarlo. Supongamos que yo les haría un quiz, supongamos que le hago un quiz teórico, porque estoy pensando hacerlo, generar por ejemplo preguntas de manera aleatoria, por ejemplo de selección de respuestas. Y voy a generar un banco de preguntas y a todos les puede salir preguntas diferentes. Entonces, estos conceptos los deben recordar, porque en los enunciados podrá ir eso. Si la función de transferencia en lazo directo, tal cosa, o si la función de transferencia de realimentación es tanto, o cuál es la función de transferencia en lazo cerrado del siguiente sistema, deben estar familiarizados con ese tipo de funciones de transferencia, de nombres que se les da. Ahora voy a obtener, lo que quiero aquí obtener es mi función de transferencia de lazo cerrado. Entonces vamos a calcular. Quiero calcular y con respecto a r. Pero miremos algo. ¿A qué es igual e de s? Bueno, esta es otra señal, ¿no? También que podemos colocar aquí. Esta señal. La señal de error. Esta señal de error, como podemos ver, ¿a qué es igual? Entra esta r positiva, la entrada, menos la señal esta. Esta señal, ¿cuál va a ser? Y por h. ¿Sí o qué? Pero miremos, ¿a qué es igual y? Y es igual a e por g, porque cuando esta señal e entra acá, se multiplica, o sea, y es igual a e
por G. ¿Cuál es la meta aquí? Bueno, tengo solamente esas dos funciones de transferencia, creo que ya tenemos toda la información del proceso. A mí lo que me interesa es esta relación, Y con respecto a R. Por lo tanto, E no me interesa, entonces vamos a reemplazar E. Tomando esta ecuación tenemos E, que es todo esto, ¿no? Todo esto es E. Sería R menos Y de S, H de S. ¿Qué tendríamos aquí? Y de S es igual a R de S. Ah, no, perdón. Esto es error por G, ¿no? Porque todo esto es solo el error por G. Ahora sería R por G menos Y de S, H de S, G de S. Ahora me interesa despejar Y. 1, factor común Y de S. Este está restando, pasa a sumar. Me quedaría simplemente G por H, ¿no? Sí, porque estoy sacando factor común Y, que ya lo saqué. Igual a R de S por G de S. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Aquí ya puedo ver la función de transferencia. La función de transferencia es Y con respecto a la referencia. Entonces, esto que está multiplicando pasa acá a dividir. Y esta R que está multiplicando pasa a dividir acá al otro lado. Y aquí ya podemos ver nuestra función de transferencia en lazo cerrado. ¿Vale? Esa es nuestra función de transferencia en lazo cerrado. ¿Para qué va a servir esa función de transferencia? Nos va a dar una gran cantidad de información esa función de transferencia. Y es la que usamos para diseñar controladores. Aquí podemos ver que dentro de esta función de transferencia está la función de transferencia LDS, que es la función de transferencia en lazo abierto. Y si miramos aquí, vemos que en un sistema de control, nosotros tenemos en una función de transferencia, tenemos un numerador y un denominador. Lo que está en el numerador son los ceros del sistema y lo que está en el denominador son los polos del sistema. Y ustedes saben que los ceros y polos determinan al final la dinámica de mi sistema, cómo funciona el sistema de control. Eso después lo hablaremos con detalle. Pero recordando el curso en donde vieron ya función de transferencia, el curso de cálculo, tenemos esto, que los polos, en este caso, estarán ubicados en 1 más G H de S. Y los ceros estarán ubicados en GH, GS, perdón, que es el numerador, ¿no? Entonces, la ecuación característica de este sistema es la del numerador, la del denominador, perdón, es decir, esta 1 más GH, H de S, G por H, igual a 0. Aquí, la solución de esto, la solución, me indica los polos del sistema. Y se conocen como los polos en lazo cerrado. Porque son los polos de esta función de transferencia que habíamos dicho que esto era TDS, ¿no? La función de transferencia en lazo cerrado. Esos son los polos de mi sistema.
digamos que ya de mi sistema con controlador. Aquí tendría los polos. ¿Y qué describen los polos? Los polos describen la estabilidad del sistema, la dinámica de los sistemas de control. Voy a subir aquí un poco. Para que el sistema sea estable, los polos tienen que estar acá. Tienen que estar en el semiplano izquierdo. Esto es J omega y esto es la parte real. Parte imaginaria y parte real. Recordemos que S, en la transformada de Laplace, S se representa como un número real más un número imaginario. Este S lo llevo a este plano, un plano en el cual tengo mi parte real y mi parte imaginaria. Y para que el sistema sea estable, los polos tienen que estar a la izquierda. Todos los polos del sistema. Si hay un polo aquí, así se acerca, ya el sistema es inestable. Sistema estable, polos en el semiplano izquierdo. Por ejemplo, si yo controlo un motor, me voy a dar cuenta que el motor sigue la referencia muy bien cuando cambio la velocidad del motor. Entonces por lo tanto eso indica que los polos están en el semiplano izquierdo. Pero si yo por ejemplo voy a controlar un péndulo, supongamos un péndulo invertido, y el péndulo se cae, en el momento en que el péndulo se cae es porque los polos o uno de los polos está en el semiplano derecho. Entonces, un sistema es inestable si los polos o uno de los polos, con que uno solo está en el semiplano izquierdo. Derecho, perdón. Y si tenemos, digamos aquí, el verde, en el eje J omega, esto es lo que se considera un sistema marginalmente estable. ¿Qué ocurre con estos sistemas? En estos sistemas simplemente, si nosotros damos una referencia de posición, por ejemplo, yo le digo un escalón y le digo que vaya de 0 a 1. Entonces, digamos que esta es mi referencia, vaya a 1. Pero un sistema marginalmente estable lo que hace es esto. No se estabiliza, pero tampoco es inestable. Es decir, mientras este sistema es inestable, que por ejemplo ocurra esto, yo le doy una referencia y el péndulo se cae, este sistema no es inestable, pero tampoco llega a un valor en estado estacionario estable. Eso es lo que se conoce críticamente estable. Entonces, estos polos en el eje J omega indican que tiene un comportamiento senoidal, un comportamiento en el cual está a punto de salirse de la estabilidad. En cambio, este sistema que está aquí, estable, si yo le doy una referencia, pues él se establece. Bueno, así no sea en el valor, ¿no? Puede ser un valor diferente, pero se establece. Este no se establece. Puede estar estable un rato y después se cae. Como puede ocurrir con un levitador, como puede ocurrir por ejemplo, un dron que yo lo controlo y de un momento a otro se cayó. Y eso ocurre cuando uno de los polos o los polos están en el semiplano derecho. Ahí ocurre inestabilidad. Perfecto. Entonces haremos una pausa en este video para que lo revisen y ahora continuamos con otro video corto.